Buenos días, mi nombre es Andrés Romero, estudiante del Instituto Tecnológico Simón Bolívar, Tecnología en Mecatrónica Automotriz. La tabla periódica de los elementos químicos. A lo largo del siglo XVIII se fueron descubriendo elementos químicos tales como el hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno. A medida que surgían nuevos elementos aumentaba la necesidad de un sistema que pudiera ordenarlos. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de una tabla, ordenados por su número atómico, esto es, el número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. Las filas de las tablas se denominan periodos y las columnas grupos. Algunos grupos tienen nombres, así por ejemplo el grupo 17 es de los halógenos y el grupo 18 el de los gases nobles. La tabla también se divide en 4 bloques con algunas propiedades químicas similares. La tabla periódica actual está basada en aportes realizados por científicos a lo largo de muchos años, tales como Jacobo Berzelius, William Proust, triadas de Vernier, caracol telúrico de Charconstein, octavas de Newlands, la tabla periódica de Mendeleev. La tabla actual o moderna fue diseñada por Werner y la experimentación y demostración la hizo Henry Moseley. Además, él dijo que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de los números atómicos. La tabla moderna ordena los elementos por su número atómico. Primer elemento hidrógeno, el número atómico es 1. Segundo elemento, el helio Z, vale 2. Tercer elemento, litio Z, 3. El berilio como el cuarto elemento vale 4. Luego tenemos boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. En el décimo casillero con 10 como su número atómico. Cada posición del casillero es similar al número atómico del elemento. Por ejemplo, casillero número 12, magnesio, Z vale 12. Casillero número 30, zinc, Z vale 30. Las filas son el periodo. El periodo es el nivel de energía mayor en la configuración eléctrica externa. Además, la tabla se divide en 4 bloques, S, P, D y F, según la configuración eléctrica. Las columnas tienen que ver con la cantidad de electrones en su último nivel de energía. Los del grupo 1 van a tener tan solo un electrón, los del grupo 2 van a tener 2 electrones, así hasta llegar al 12. Las filas 13 y 18 son especiales, puesto no tienen 13 ni 18 electrones, sino que van a tener 3, 5, 6, 7, 8 electrones. El helio es un caso particular, él solo tiene 2 electrones en su último nivel de energía, porque todavía en estos periodos no hay elementos en el subnivel D. Los colores de la tabla periódica tienen que ver con una clasificación especial que tienen los elementos cuando se los caracteriza según en donde tienen su último electrón. El hidrógeno no entra en ninguna clasificación. En el periodo 1 desde el litio hasta el francio tienen su último electrón en el subnivel S. En el periodo 13 hasta el 17 tienen su último electrón en el subnivel P. Del periodo 3 al 12 son elementos de transición. Tienen su último electrón en el subnivel D. Los elementos lactánidos y actínidos son elementos de transición interna. Tienen su último electrón en el subnivel F. Los gases inertes se encuentran en el periodo 18. El último electrón se lo encuentra en el subnivel P. Los gases inertes no se combinan con ningún otro elemento. Tienen el subnivel P completo con 6 electrones. También encontramos metales alcalinos, alcalino-térreos, metales, no metales, halógenos, gases nobles y metaloides. Los metales alcalinos son metales plateados suaves extremadamente reactivos. Los elementos de un grupo tienen reacciones similares. Por ejemplo, todos los elementos alcalinos reaccionan al agua. No se encuentran en estado puro en la naturaleza, se los encuentra en combinación con otros elementos.
El hidrógeno se encuentra en el grupo 1 pero es un no metal. Los metales alcalinotérreos como el magnesio, calcio, estroncio no son tan reactivos como los metales del grupo 1. Tampoco se los encuentra puros en la naturaleza, sino en combinación con otros elementos. Los metales se los encuentran en el grupo 3 al 12. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es un líquido. Los no metales son pobres conductores del calor y la electricidad. No son maleables. Un no metal sólido tendría que ser frágil. Los no metales se encuentran en diferentes estados de la materia. Los halógenos son no metales muy reactivos. Se los encuentra en el grupo 17. Son coloridos, corrosivos. El nombre halógeno significa formador de sal. Los metaloides significa como un metal. Son elementos que tienen propiedades entre los metales y los no metales. Algunos metaloides son boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, astato. Las propiedades intermedias de estos no metales son útiles en algunos casos.